Esperen, voy a abrirle. ¿Qué pasó, Jackson? ¿Cómo estás? Nos conocimos, yo creo que, bueno, nos conocimos antes en un evento, hace rato. Sí. Antes de la pandemia. Hello, ¿cómo estás? Gusto verte, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer. Mucho gusto conocerte de nuevo, en personas. Yo la he visto mucho en tele. Y yo a ti te he visto un montón. Vamos para adentro, ¿no? Vamos para adentro. Sigue, por favor. Ay, gracias. ¿Dónde usted? Donde ustedes digan. Yo aquí soy Wow. carne de cañón. Toma asiento, por favor. Gracias. Yo no soy abogado en nada. Yo no soy sociólogo, no soy periodista, ni comunicador social. Nada, yo soy ingeniero convertido a maestrito así como de matemáticas y que de alguna u otra manera sí me ha interesado bastante echar cuentos de algo ¿Cómo no? que todos los panameños deberían saber. Venga. Yo estaba muy cercano al tema de las cárceles, ¿no? Y a las cárceles de jóvenes. Y a mí me llamó mucho la atención cómo la vida de los muchachos que atendemos, desde que son muy chiquititos, se ve cómo se les vulneran muchos derechos, ¿no? La falta de agua potable, la falta de alimentación, la falta de trabajo digno para los padres, y todos estos temas que al final alimentan los actos delictivos que al final cometen. Que al final no es que los defendamos, pero podemos como conectar los puntos. Yo estoy, bueno, aunque no estoy, realmente estoy como con curiosidad de preguntar cosas alrededor de la cleptocracia. Claro. Y yo te voy a gente crack para preguntarle estas cosas. Cuando hice eso ya me comienzo a sentir más viejo. No, ¿por qué? Es cómo hacer entender a la población los peligros de la cleptocracia, como una persona como yo que está fuera de eso, tratando de entender a través de personas expertas esa información para nosotros como sociedad, no solamente panameña, sino regional, y ver estos elementos que nos ayudan a prevenir la cleptocracia. Y que si una persona como yo está entendiendo, todas las personas, desde los de a pie, los tomadores de decisiones, los que están en oficinas con aire acondicionado, los que manejan taxis, líderes de empresa, a líderes sindicales, a funcionarios públicos, la sociedad civil, también pueden entender eso y la profundidad de eso. Puedo preguntarle como de definición de base, ¿qué es cleptocracia y cómo eso se diferencia de corrupción? La cleptocracia es una forma de corrupción. En Transparencia Internacional, nuestra definición de trabajo de la corrupción es el abuso del poder delegado para que los recursos que deben ser de todos y beneficien a todos, solo beneficien a unos cuantos. Esa es la definición, entendiendo la corrupción como un factor que no permite el desarrollo de los países, ni lograr el bien común, ni el desarrollo de las personas, ni el bienestar de las personas. ¿Qué es poder delegado? El poder político, que se obtiene por las elecciones. Los funcionarios públicos tienen un deber más alto todavía que el sector privado de rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas, pero el sector público está manejando recursos que son de todos. Los dueños de los recursos somos todos los ciudadanos, no el gobierno. Las cleptocracias en el mundo actual son parte de un fenómeno que nosotros llamamos gran corrupción, que no tiene que ver con el funcionario que le pide una coima a un ciudadano para darle un lugar en el hospital o que acceda a una vacuna, por ejemplo, o un lugar en una escuela. Esa es la pequeña corrupción, la del funcionario que está más cerca de la ciudadanía y la ciudadanía que busca acceder a un beneficio que le corresponde. Y la tercera la llamamos corrupción política, como estructuras clientelares van capturando, por así decirle, la libertad del voto a través de todos los esquemas de clientelismo que conocemos, pero también a través de influenciar el sistema político en sí, penetrar las autoridades que deben ser las que garanticen la imparcialidad, por ejemplo,
Y esos tres tipos de corrupción, cuando vemos qué es la cleptocracia, estamos hablando entonces de un sistema donde se han perdido los controles, donde el Estado está respondiendo la mayor parte del tiempo a los intereses de unos pocos y no a los intereses de muchos, y donde tú tratas de hacer valer un derecho frente a la autoridad, te das cuenta que no lo puedes hacer valer porque la autoridad está capturada o cooptada a esos intereses. Según la Real Academia Española, cleptocracia es sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Subiendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Un placer conocerlo, ¿verdad? Y la cleptocracia no es más que ese tipo de corrupción de alto nivel donde de manera sistémica y transnacional las élites políticas y empresariales utilizan el poder que hayas conferido para de alguna manera autoenriquecerse ilícitamente y también para lograr sus fines políticos. Esta gran corrupción se caracteriza por ser un fenómeno transnacional, es decir, no es solo reducido al Estado nacional donde se encuentra el funcionario o el empresario de turno, sino que trasciende. Y trasciende en dos sentidos. Puede involucrar a más gobiernos en otros países y puede también involucrar movimientos de dinero alrededor del mundo para tratar de ocultar la trama de corrupción. La misma palabra en sí, cleptocracia, clepto es robar, cracia es gobierno. El gobierno de los ladrones, básicamente. Una persona que llega al gobierno y se instala en el gobierno y en vez de estar resolviendo los problemas a la población, cumpliendo con sus deberes que están establecidos en la ley, se dedica a hacer negocios para sí. Y a lo mejor para sus allegados también. Igual, son cleptócratas todos. Entonces ahí te dirías, bueno, pero cleptocracia es el gobierno de los que roban. Pero en todos los gobiernos roban. Pero este es un sistema donde la corrupción deja de ser la excepción para convertirse en la norma. Es un Estado que opera no con el Estado de Derecho como principio, sino con la corrupción como principio. Donde entonces las fuerzas económicas que rodean al poder están tan beneficiadas por ese poder que se convierten entonces en una especie de sistema interdependiente. La cleptocracia no es solamente un problema de los políticos. También tenemos empresarios o ejecutivos cleptócratas. ¿Cuántos casos nos han visto de escándalos de corrupción de las grandes empresas que, bueno, Odebrecht no era una empresa pública, es una empresa privada. Total. Pagaba sobornos para hacer negocios, para enriquecer a los accionistas, al margen de la ley. Ese caso involucró a empresas brasileñas, pero operó con exactamente el mismo mecanismo en 11 países de nuestra región y 2 países africanos, con exactamente el mismo esquema de corrupción en las contrataciones públicas, en el financiamiento ilegal de campañas de candidatos a cargos electivos en todos estos países. Lo importante aquí a establecer es que la cleptocracia socava la democracia, afecta directamente el bienestar social, pues se basa de alguna manera en absorber de manera particular o adueñarse de los recursos del Estado, los recursos que están dirigidos a darle un estado de bienestar a la sociedad. Y va socavando no solo las instituciones gubernamentales, sino todo el sistema privado. Se va enquistando de tal manera que se convierte en una forma de vida en la cual el país sufre. Como procurador, como abogado de Panamá, o sea, usted como mi abogado, ¿no? Es abogado de todos. Claro. Me imagino que ha visto infinidad de casos en todo lo que lleva de trayectoria y obviamente ha visto los extremos buenos y malos de lo que la gente está dispuesta a hacer por lograr un objetivo.
y quisiera preguntarle, o sea, ¿a qué están dispuestos las personas y organizaciones cleptócratas aquí en Panamá según su experiencia? Casi que por característica los cleptócratas están dispuestos a todo. Están dispuestos a adueñarse de los diferentes poderes del Estado, manipularlos para su fin y lograr así controlar la sociedad. No es más que un corrupto en esteroides. Hay una amenaza latente que hay con el crimen organizado también, que está tomándose el control de diferentes ámbitos o espacios que debería controlar el Estado. O sea, cuando hablamos de cleptocracia, estás hablando de una relación muy cercana con el crimen organizado. En otros países, eso casi que hizo colapsar los estados. Has capturado el sistema a tu favor y estás dispuesto a hacer lo que sea para mantenerte en el poder. Por ejemplo, en Colombia la lucha contra los carteles de la droga en la década del 80 y 90 fue muy dura. Porque la única forma de que después no vayas preso es manteniéndote en el poder, generando más riqueza y generando más poder para poder perpetuarte. Y planteó un reto terrible para los estados. Tuvieron que poner jueces sin rostro, porque a los jueces los mataban. Entonces, quien está en esa posición está dispuesto a hacer absolutamente todo. Eso ya denota que es un estado que está casi a punto de ser fallido. El crimen organizado tiene la capacidad todo el tiempo de transformarse, de adaptarse, de sobrevivir, todo el tiempo. Cuando las autoridades logran entender una estrategia o una tipología criminal del crimen organizado, el crimen organizado rápidamente empieza a migrar hacia otra. Y cuando las autoridades competentes entienden esta otra nueva estrategia, en la cual generalmente no tienen una ley para poder contrarrestarla y tienen que venir para atrás, hablar con una asamblea, crear una ley, otra vez volver a contrarrestar el crimen organizado, pueden pasar 10 años. Y hay el factor humano, pues por supuesto, la corrupción ha existido siempre, ¿no? Dicen que Vasco Núñez de Balboa tenía emplanillado a su perro, Leoncico, ¿no? Entonces, la corrupción ha existido siempre, en todo el mundo, es el factor humano. ¿Por qué robamos? Bueno, entiendo, José Alejandro, que tú trabajas con muchachos que son delincuentes, ¿sí? Y entiendo también que has estado investigando un poco sobre sus historias, ¿sí? Es en esos contextos en donde se descubre por qué robamos. Por un lado, ciertamente son los niveles bajos, socioeconómicos, precarios, los que pueden llevar a ese tipo de conducta, pero no necesariamente. Muchos de los corruptos vienen de niveles altísimos de educación y hasta económico, y son unos flagrantes ladrones de gran nivel. Hacen sus conexiones y sus vínculos internacionales y se maneja una cantidad de plata que jamás soñaría un muchacho de los que tú ves, pero ambos tienen un problema y responden ambos al mismo tema emocional, y es como yo sobrevivo a un ambiente, un contexto social en el que crecí, pero que me lesionó, del que no forjé parte, y aprendí que cada quien va por su cuenta. Así que es un pulseo. Yo robo el pan o el carro o el cuara, yo robo millones y me robo el puesto de diputado o la presidencia, pero al final es resolver una estima lesionada, una emoción de desbalance total, y nunca acaba. Vas a ver que vivieron ambientes de crianza nefastos, terribles. Las motivaciones de la cleptocracia. ¿Qué podría decirte yo? Yo pienso que el dinero, la riqueza, resolver necesidades, pero eso no es lo único. También hay un afán de poder, de figuración, de lo hago porque puedo. Lo hacen porque pueden. Si actores que consideran que el Estado es una pertenencia suya de tipo patrimonial, además de eso sienten que no van a ser ni perseguidos ni castigados, van a incurrir en ese tipo de prácticas y van a empezar con una cosa pequeña, y eso va a ir derivando, ¿no?, en una evolución que va a llevar a prácticas de gran corrupción probablemente, ¿no?, con todo tipo de participantes, ¿no? No lo están haciendo para obtener más plata y poder, sino que responde a
huecos emocionales que no Ellos se atendieron. siempre van a querer reconocimiento, lealtad y respeto. Esto es lo que exigen las personas que tienen trastorno de personalidad antisocial, se les llama. Otros también tienen narcisismo y ellos exigen reconocimiento todo el tiempo. Ellos tienen que estar siempre en una situación visible para que veas todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo soy capaz de hacer. Así que la lesión del niño, el trauma del niño es lo que vino primero. Luego me convierto en un político insensible y corrupto y que roba. Le quito la oportunidad al resto del pueblo y entonces aparece la desigualdad. Te encuentras que los problemas de desigualdad en Panamá son patéticos. Por ejemplo, Panamá está entre los 10 países más desiguales del mundo. Y es el segundo más desigual de América Latina, a nivel de estratos sociales. A nivel regional, más del 80% de la riqueza de Panamá, de todo lo que el país produce, el Producto Interno Bruto, más del 80% se produce en un territorio pequeño, que es la ciudad de Panamá, Chorrera y Colón. Lo que se llama la zona del tránsito del canal. Correcto. El resto del país solo produce como el 13%. Entonces, todo el mundo se viene para la ciudad. La ciudad no tiene empleo para todo el mundo. Entonces, hay un perímetro de pobreza alrededor de Colón, Chorrera y Panamá que está ahí viendo a ver qué hace, cómo se resuelve. Acuérdense que la propuesta de la vida otra vez es cooperar. ¿Sí? Todos aportamos. Ya estamos viendo el corrupto que no coopera, que nada más vela por sus intereses personales. Él no está en capacidad de coordinarse con los otros. Tampoco está en capacidad de coordinarse con los otros el que se ve como incapaz. A él le desaparecieron en su crianza su dignidad. Toda esa desigualdad, ¿qué es lo que provoca? Que haya demasiadas necesidades no resueltas. El Estado no está presente. Y que su única contribución es darle el voto a alguien y tú me das mi comida y punto. Él se creyó ese cuento. Y si llega un diputado repartiendo cosas, obviamente eso se llama clientelismo. No hay clientelismo si no hay clientes. Tenemos que entonces resarcirle su dignidad. No, tú eres capaz de participar conmigo y que juntos tenemos una vida mejor juntos. Yo aporto algo, tú aportas también algo. Pero tienes que aportar y tienes que saber que tu aporte para mí es valioso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle un poquito de más dignidad a la gente. Eso no va a eliminar la corrupción, pero va a disminuir mucho. Porque donde hay gente con dignidad, porque tiene un trabajo, porque tiene un negocito, porque tiene un proyecto, estuviera mejor atendida por el sistema económico, no es cargada, no es donativo, no es regalo, sino que el sistema económico le permitiera subsistir con dignidad. El diputado llega a regalar cosas y simplemente le va a decir, mire, no lo necesito. Usted lo que tiene que dedicarse es a hacer buenas leyes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y por qué si hay gente rica, que ya es rica, llega a los cargos, no tienen necesidades y roban? Bueno, ese es otro problema, eso es una realidad. O sea, si entendemos cómo funcionan sus mentes, dejamos de apoyarlos. Si yo descifro con quién estoy lidiando y qué tipo de persona está pretendiendo mi voto, no lo voy a apoyar. No me voy a tomar un selfie con él, no lo voy a aplaudir, lo voy a abuchar quizás, y no va a tener mi consideración, y eso puede lograr que ellos ya no se involucren más en la palestra pública. Esa es una propuesta. La otra propuesta es que a largo plazo realmente cuidemos a nuestros niños para que no vuelvan a surgir este tipo de personas tan nefastas para la convivencia social. Equiparar un poco las cargas en los desniveles sociales no va a eliminar la corrupción. Pero yo creo que es el primer paso. Es el primer paso. Además, con un elemento de justicia, no solo por eliminar la corrupción, sino para ser preventivos. Porque lo que pasó en Venezuela fue eso. De verdad que estoy bien en shock. No sabe de hace cuántos años, literal años, quería conocerla. En verdad. Sí, es como mi rockstar, pues, como una heroína. ¿Cómo estás? Hijo de mí, realmente nos alegra cuando hay jóvenes en esta lucha
Y bueno, ya sabemos que tenemos que seguir el relevo, no solamente el relevo, sino la integración generacional, yo creo que es fundamental. Total, porque ese relevo de dejarnos todo... No, eso no es ético y no es bueno, no es correcto. Está cool esa, perfecto. Su gestión, cómo cambió toda la... O sea, todo el sistema de los jóvenes en conflicto con la ley cambió gracias a ustedes. Se la voy a devolver en una pieza, lo juro. Sí, fíjate, bueno, realmente este es un tema que a mí me apasiona. Es un tema que a veces pensamos que entendemos, pero al final siempre acaba siendo muy técnico y como alejado del ciudadano común, así que creo que es buenísimo que estén tratando de acercarlo. Yo tengo 22 años, voy a trabajar acá. 22. Ajá, empecé en la Comisión de Justicia y Paz, que ahora estoy en la Pastoral Social Caritas. Antes de empezar, quiero tomar una selfie con usted. ¿Puedo? 1, 2. Esta no es de mi área en lo absoluto. Pero a mí me llegan los números, porque yo puedo de alguna manera como ver los números y la profundidad. Y ayer estábamos grabando casualmente que con toda la plata de los sobornos, de la corrupción que se roban, o sea, cumplen 7 veces los objetivos de desarrollo sostenible. Exacto. O sea, eliminan pobreza, hambre. Ya hemos hablado que la cleptocracia es cuando la corrupción ya se vuelve sistémica, ¿no? Ya es parte del sistema, ya son parte de las leyes. ¿Cómo siente que la corrupción o la cleptocracia en general, usted como socióloga que desde niña está viendo los movimientos sindicales, los movimientos sociales, estudiantiles, que va a las comunidades, que creció en una comunidad, que aún trabaja con comunidades, ¿cómo siente que eso nos está afectando y a qué nivel nos está afectando? Creo que la corrupción es parte de un sistema integral. Muchas veces cuando hablamos de la corrupción miramos solamente hacia los políticos o hacia algún órgano del Estado, pero yo creo que la corrupción ha penetrado toda la sociedad. Entonces yo creo que eso tiene un impacto, claro que sí, tiene un impacto en la calidad del servicio de salud. ¿Cuántas veces vemos en los noticieros filas de personas en el servicio público de salud formando filas o que se mueren por la falta de un medicamento porque no tenían el recurso para comprarlo? Eso es un gran delito, fíjate. A nivel personal, lo que usted vivió, está viviendo y está viendo, ¿cómo afecta realmente la corrupción como un todo? ¿Cómo le afecta eso a los panameños, o sea, a los ciudadanos de cualquier parte del mundo? Lamentablemente la estructura gubernamental se caracterice por estas instituciones débiles en donde se facilita la corrupción. Todo eso, ¿verdad?, tiene que ver con la capacidad de un gobierno de poder responder y resolver los problemas de la ciudadanía de una manera eficiente, de una manera coherente. Y cuando hablamos de la educación, ¿qué decir de la educación? La calidad, los contenidos de la educación tiene mucho que ver con la apropiación indebida de los recursos del Estado que podían servir para que los muchachos puedan formarse, para que los muchachos puedan tener una educación de calidad y puedan accesar a un mercado de trabajo donde este mercado le ofrezca también salarios dignos para él y su familia. Todo eso tiene que ver con este sistema que permite la corrupción a todos los niveles. No es posible que en un país con los recursos que tenemos, con el crecimiento que tenemos, nosotros tengamos que de cada 4 panameños, 1 esté en la pobreza. No hay justificación. Son bien difíciles de hacer, pero existen estimados de cómo le afecta la corrupción a nivel mundial y cómo afecta a nivel de Panamá. A nivel mundial se habla siempre de un 2.6 trillones de dólares en pérdida a nivel global, que equivale como un 5% del Producto Interno Bruto global. Eso es muchísimo. Sí, o sea, eso es bastante. 1.674.6 millones producto de la corrupción. Ajá, producto de peculado, de la malversación de fondos,
de las distintas formas que incluso hay un subregistro. A nivel de Panamá, también se han hecho estudios que son muy interesantes y justamente hasta basados en estimaciones de la Contraloría, que se puede aproximar como unos 350 millones de dólares perdidos en el momento en que esto se calculó, por ejemplo, en el 2020. 350 millones de dólares perdidos. El total de incumplimiento tributario del sector corporativo, un sector de la empresa privada, fue de 5.509 millones. Ajá. Lo que chifiaron. Chifiaron. O sea, plata que debió llegarle a nosotros, a toda la nación, para ellos. Ajá. ¿Y cuánto fue del Producto Interno Bruto en ese año? 8.2. Eso solamente del impuesto sobre la renta, pero de la ITBMS... 1.189.3 millones ajá, de balboas que chifiaron también del ITBMS. Exacto. ¿Y qué representó? 1.8. Ya estamos hablando... Del 10. Ajá, del 10%. Pero ¿tú crees que eso no impacta a ese 1.1 millón de personas que están en la pobreza, los que están en la informalidad, los campesinos que viven de la subsistencia, las personas que tienen salario mínimo, que apenas se alcanza para tener la canasta básica de alimentos? Lo peor de los extremos a lo que puede llegar la cleptocracia es que llega a un total irrespeto por los derechos humanos de los demás, pues lo único que le interesa es autoenriquecerse. La corrupción está muy, muy ligada el respeto y la garantía de los derechos humanos más básicos. Cuando habla de atentar contra los derechos humanos, habla como tipo de amenazas, acosarlos. Mira, es totalmente amplio porque el cleptócrata lo que realmente hace es quitarle el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Todos los servicios que los estados deben proporcionar y que lamentablemente cuando entra la corrupción, entonces se obstaculiza el acceso a todos esos servicios que al final representan derechos humanos básicos de cada persona. Deberíamos ir al seguro más o al oncológico, porque eso nos lo decían, no me acuerdo quién, la fila del oncológico es corrupción. La gritadera en urgencia del San Miguel Arcángel es corrupción. Sí, cuando el sistema funciona, cuando el sistema público funciona, los impuestos funcionan y son utilizados de forma correcta, el país es más próspero, la gente es más feliz. Entonces, lo que te quita la corrupción realmente es plenitud, es prosperidad, es felicidad. Hay una relación entre mucha corrupción y un sistema de salud pública que no funciona, o un sistema de servicios públicos en general que no funciona. Entonces ahí entran otros temas, entra el acceso a agua potable, que tiene que ver mucho con el modelo o el paradigma que se han planteado y que se han sembrado en la cabeza de nuestros pueblos. Y tenemos dos paradigmas fundamentales. Un modelo donde todo es el dinero, lo que importa, es un medio y un fin el dinero. ¿Ves? Y el dinero que se puede adquirir de manera rápida, inmediata, en algunos casos, te da prestigio social y te da influencia en el poder político. Y por otro lado, fíjate, hay un modelo donde el centro es la persona humana, es la dignidad. El otro tiene que ver con cómo un Estado que tolera la corrupción, vamos a decir tolerar para no decir promover, pero que tolera la corrupción en sus distintos niveles, entonces usa herramientas desde el poder para limitar las avenidas las que tienen las personas para denunciar esa corrupción. Vamos a empezar por tal vez la más básica, que es la libertad de expresión.
me acuerdo que desde chiquito se venía hablando todo esto. Ya, desde ese momento. Claro. Y usted es periodista, o sea, usted ha visto de primera plano todos los días cómo ha evolucionado el tema de la corrupción aquí en Panamá. ¿Qué sentimientos tiene con respecto a el periodismo sacando a la luz estos temas de corrupción y cómo eso ha marcado en la población panameña la respuesta ante esa corrupción? Tú sabes que esa es una gran pregunta. Yo me la hago todos los días porque a veces siento que a la gente no le llega el mensaje. Y no le llega por una sencilla razón, no los culpo. No les llega porque la gente está resolviendo su día a día. Muchos están preocupados porque ponen el día de hoy en la comida, en el almuerzo o en la cena. Entonces, si tú todavía no has podido resolver como ciudadano, como persona, esas necesidades básicas, difícilmente te vas a preocupar por la corrupción. Difícilmente. Entonces, yo no los culpo. Pero ¿quién los tiene en esa situación? En la corrupción misma. Porque para los gobiernos, para ese estado profundo que te hablaba, para esos blindados, mientras menos resueltas tengas esas necesidades básicas de la gente, mejor. Porque menos gente se va a interesar en estos temas. Esa es la diferencia entre el ser cliente y ser ciudadanos. El objetivo es crear ciudadanos. Y eso es lo que no estamos creando. Estamos creando clientes. Hay algunos poderes fuera del Estado que son blancos de estos cleptócratas, sobre todo los medios de comunicación. Es decir, el cleptócrata busca de alguna manera limitar la libertad de expresión para evitar ser denunciado públicamente respecto a sus hechos. Los medios de comunicación tienen que jugar su papel de control social en una democracia. Tienen que ser críticos. Entonces, cuando hay medios de comunicación que son cooptados por las fuerzas políticas, pierden la esencia y se convierten en aplaudidores de sus fuerzas políticas y críticos únicamente de las fuerzas políticas adversas. Perdieron el rol. Los medios de comunicación somos como la conciencia de la sociedad y le recordamos de vez en cuando a la sociedad: hay que hacer algo. Y hay veces en que tenemos éxito, otras veces no tanto. Y a veces eso es frustrante, pero no cejamos en nuestros objetivos. Ahí seguimos, ¿no? ¿Sabes? Porque tenemos la esperanza de que de tanto repetir, entonces la gente empieza a reaccionar. El problema de tanto repetir las cosas es que también se vuelve parte del panorama. Nosotros hacemos, un tipo de periodismo realmente agresivo. Eso, claro está, no le gusta a muchos políticos. Se han hecho más sofisticados ahora. Antes, pues, te mandaban a alguien para amenazarte. Antes, uno que otro periodista fue golpeado por alguien. Pero ya sus métodos no son tan rudos. Ahora utilizan ese estado cleptócrata, ese estado que propicia el blindaje a su favor. Y esa es parte también del drama de la cleptocracia. Es tener esa capacidad no solamente de ser corrupto, sino de buscarme a gente que me defienda con argumentos legales mi corrupción. Y eso lo estamos viendo ahora. Estamos viendo, por ejemplo, el drama de muchos medios de comunicación secuestrados, civilmente. Sí. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que publiqué. Cuando sitias y ahogas económicamente y ahorcas económicamente a los medios de comunicación y además persigues a los periodistas, ya sea el periodismo aquel tradicional o el nuevo periodismo digital, y lo persigues de esa forma, lo que estás garantizando es menos voces que sean críticas del poder. Y el poder necesita rendir cuentas, porque como te comentaba anteriormente, poder que no rinde cuentas, poder que se abusa. Eso es a un nivel importantísimo, pero hay otros que, por ejemplo, es la protesta social. Y la protesta social es realmente la esencia de la democracia, que las personas puedan salir a protestar, porque
esas son las personas más vulnerables, esas son las personas que tienen realmente quejas sobre su calidad de vida y demás, y tienen que salir a protestar porque no tienen ninguna otra avenida para quejarse ante el gobierno. Todos tenemos que ser activistas. Ser activista no es una alternativa. Ser activista es la única opción. Porque si no somos todos activistas, el dinero de nuestras necesidades básicas va a terminar en el bolsillo de pocas personas. Tenemos que participar desde denunciar, alzar la voz, y mientras más personas lo hagamos, más fuertes estaremos en nuestros reclamos de justicia social. Cuando entonces tú coartas la protesta social, también le estás quitando esa avenida que es tal vez la última y la única que tienen algunas personas para quejarse y para hacer pública una denuncia que pueden tener sobre la corrupción. Esos son dos puntos importantes. Hay otro que es la protección de los denunciantes, porque también entonces pasa que la persona que denuncia tiene represalias. La corrupción es en esencia un fenómeno, digamos, absolutamente opaco. Entonces es muy difícil de investigar, es difícil de detectar, más allá de todos los monitoreos que se hacen. Por eso la importancia de las denuncias y por eso también la importancia de trabajar para proteger a los denunciantes. ¿Quién se atreve a denunciar? Te juegas tu salario, te estás jugando tu vida. Garantizar que el canal de denuncia es seguro, que no va a haber persecución por haber denunciado particularmente a un gobierno, a un funcionario o a algún sector poderoso de la economía nacional o internacional. ¿Qué pasa? Si aparecen voces de denuncia, la siguiente táctica es silenciarlos. Pero cuando las voces aumentan en número, ya los cleptócratas no tienen la capacidad de perseguirnos a todos. Ahí quedan desenmascarados. ¿Me puede? ¿No puede? Hablar un poquito más de las estrategias y las tácticas que utilizan los cleptócratas. Mira, los cleptócratas necesitan poner a funcionar distintos tipos de escenarios. Uno, necesitan tener acceso al poder. Tienen que llegar al poder, primero. Dos, tienen que resquebrajar las instituciones. Ahí vienen instituciones encargadas de la fiscalización y vigilancia de la cosa pública. Tienen que ir creando todo un mecanismo de insensibilización de la sociedad. Poco me importa que la sociedad se vaya convirtiendo en una sociedad tolerante, muy tolerante, que ya no lo asusta cuando dicen fulano se llevó tanto, fulano se llevó lo otro. Entonces empiezan a poner en marcha cada una de las estrategias puntuales para lo que están buscando. La primera carta de uso de la cleptocracia es el soborno. Es decir, recibe sobornos por parte de empresas, por parte de corporaciones, para adjudicarle proyectos y demás proyectos que efectivamente primero encarecen para poder recibir este soborno, pero proyectos que también por toda la práctica corrupta que se da no supervisan y hacen que la prestación de esos servicios sean de baja calidad. La de coerción es que los cleptócratas llegan a un momento en que lo que no pueden hacer a las buenas, lo hacen a las malas. Si no te puedo comprar, te callo a la fuerza. Y eso se lo hacen a medios de comunicación, a particulares, a organismos cívicos. ¿Sabes? Al final termina la justicia siendo una herramienta a favor de los cleptócratas. La corrupción es una cosa viva. Si tú me estorbas, yo te echo. Cada vez que sacan a un buen funcionario del gobierno, es que la corrupción se está protegiendo. El blanqueo de capitales, el lavado de dinero, acumulan gran cantidad de riquezas y buscan la opacidad de estas, es decir, tratan de utilizar una serie de estratagemas para que este dinero salga del radio, de la visión pública
y posteriormente regrese simulando ser dinero obtenido de manera lícita para así no ver dañado su prestigio de personas de bien. Llevamos a la cuarta estrategia, que es la narrativa, la parte de comunicación. Ustedes han visto todas estas cosas, las grandes obras que siempre están anunciando que se hacen, qué bueno soy, y empiezan campañas sistemáticas. No, hombres, pero sí estamos haciendo cosas. Caen en el tema del peculado, el tráfico de influencia que le permite ir colocando en diversos puestos de interés a las personas que tengan sus mismos valores y escrúpulos para seguir aumentando esta red de saqueo de los recursos del Estado. Y el cleptócrata, una vez que está arriba, está a un nivel que realmente no parece estarle importando más nada que salirse con la suya. Entonces usa lo que tenga que usar. Antes, décadas atrás, los narcotraficantes trabajaban por un lado, los contrabandistas por otro, los blanqueadores de dinero por otro, los traficantes de armas por otro lado, los traficantes de personas por otro lado. Cada uno tenía su negocio criminal bien separado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hace una última década o década y media para atrás que se dieron cuenta que ellos pueden ser mucho más fuertes si trabajan juntos. Porque al final comparten las mismas rutas, comparten los mismos mercados, comparten el mismo sistema financiero de bancos para después lavar el dinero y lo más importante, que comparten a los mismos actores corruptos para poder cometer esos delitos en los países. Entonces, si se unían, si convergían ellos para trabajar juntos, iban a ser mucho más fuertes. Esto hace que haya nuevas estrategias, tanto sea del crimen organizado y la corrupción, trabajando en equipo, a lo cual se denomina esto de la convergencia criminal. Y todavía no lo estamos entendiendo, porque todavía nuestras leyes para contrarrestar estas actividades del crimen organizado siguen siendo leyes en contra del narcotráfico, o en contra de la trata, o en contra de la corrupción, o en contra del blanqueo, pero no leyes que sean en contra de la convergencia criminal trabajando en conjunto. Todo persigue lo mismo y todo va destinado a cómo yo me voy a enriquecer a costa del Estado. No es de un día para otro. Se trabajó, la trabajaron los políticos, los que llegaron, y cada vez somos más tolerantes. Es una especie de continuo, ¿no? Tú puedes tener una evolución. Claro que puede haber momentos dramáticos en que la cosa cambió, pero típicamente eso va por una acumulación de prácticas hasta que derivas en ese estado cleptocrático, ¿no? Y ojo, la mayoría de los cleptócratas siempre tienen un segundo sueño, es cómo me quedo y me perpetúo en el poder. Lea. Mira la última parte. A todos los médicos y personal de enfermería en hemodiálisis, nefrología, urgencias y la unidad de cuidados intensivos les extendemos nuestro agradecimiento por su vida, cariño y paciencia todos estos años. Tuvo una partida de este mundo muy digna. Mi papá, la verdad que fue instrumento para mí, para enseñarme un lado de la salud pública que yo no conocía. Y el sistema necesita que lo recuperemos. O sea, está capturado por el nepotismo, está capturado por la corrupción, por la falta de institucionalidad, sobre todo la falta de institucionalidad. 63 años. Sí. Se fue pollo, se fue... Estaba súper jovencito. Estaba demasiado joven. Sí. Esa es mi anécdota personal. Tú te pones a pensar, ¿qué puedo hacer para contribuir de alguna forma a combatir esto? Entonces, en organizaciones de la sociedad civil y organismos sin fines de lucro, se hace una labor que realmente sonará cliché, pero es un granito de arena, pero en la dirección correcta, y por minúsculo que parezca el esfuerzo, es importante hacerlo. Está una frase que es insistir, resistir, pero nunca desistir, porque el no hacer nada no es una opción. No importa qué tan
tétrico sea el escenario de la lucha contra la corrupción, qué tan difícil parezca luchar contra ella, no por eso podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de pelear contra la corrupción. O sea, hay que seguir haciéndolo, porque si aún estando presentes, si aún haciendo algo al respecto, tomando acciones, pidiendo y exigiendo rendición de cuentas, si aún al hacer eso vemos la cantidad de casos de corrupción y escándalos que surgen todo el tiempo, imagínate si decidiéramos cansarnos y no hacer nada. Es decir, que más la corrupción te quita tiempo de vida con las personas que uno ama. De la única forma en que podemos hacer ver el problema es uniendo fuerzas. Cuando nosotros tenemos dinero que circula por el mundo, estructuras corporativas que se registran en muchos países distintos de aquel donde opera la correspondiente empresa, eso hace más difícil la lucha contra la corrupción y hace más difícil la investigación de los casos. Por eso es necesario el trabajo en redes, porque en los casos de gran corrupción lo que tenemos son redes de crimen organizado, sobre todo cuando esto excede un solo caso, sino que ya se transforma en el Estado mafioso. Y eso solamente se logra trabajando en conjunto, en función de investigaciones, en función de data, en función de dar a conocer información con prueba suficiente para crear por lo menos la duda razonable en el ciudadano acerca de esto. Eso requiere el trabajo coordinado de organizaciones de la sociedad civil, del periodismo de investigación y, por supuesto, de la justicia y los fiscales en los distintos países. Para poder hacer visible el problema. Trabajar conjuntamente para poder enfrentar un fenómeno que excede los límites de un país o que excede la capacidad de acción de cualquiera de estos grupos aisladamente. Involucra también al ciudadano, involucra a la sociedad civil. Porque si pensamos que el problema está solamente en los políticos y no hacemos nada, evidentemente nos estamos equivocando. El problema sí involucra a los políticos. Y los políticos no van a hacer nada por tratar de solucionar un problema que los involucra a ellos. A mí me preocupa mucho que la corrupción es una enfermedad que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política y del servicio público. Y entonces hace que las nuevas generaciones, las personas jóvenes o personas que realmente les podría interesar servir al país, no quieran hacerlo, porque esas personas no quieren ser parte de este sistema corrupto. Lamentablemente, entonces dejamos de atraer al servicio público a personas que realmente tienen un interés de servir y no de servirse. Y yo creo que eso es un reto enorme para nuestro país. Todos los días nos despertamos con algo nuevo. Todos los días, así sea en la tele, o en los periódicos, o en las redes, siempre sale algo nuevo. ¿Usted siente que ya somos una cleptocracia, o que estamos en camino a ella, o que no vamos a ser una? Yo pienso que todavía no lo somos, pero estamos en camino hacia allá si no tomamos los correctivos. Obviamente las características de la cleptocracia, a mi criterio, no se aplican directamente en nuestro país. No estamos en una cleptocracia, gracias a Dios. No obstante, sí pudiesen existir grupos de personas que tienen esas inclinaciones cleptócratas, ¿no? Creo que uno puede hablar un momento cleptocrático, ¿no? Que sería cuando el Estado incurre en prácticas de corrupción generalizadas. No significa que el Estado es cleptocrático. Tú puedes tener un gobierno cleptocrático sin que el Estado en su conjunto lo sea, sin que los diferentes actores estatales ni los sucesivos gobiernos participen necesariamente de esa gran corrupción. Esa gran corrupción puede tener lugar en un tiempo acotado. Y uno de los correctivos fundamentales tiene que ver con que las instituciones y los organismos de control jueguen su papel, jueguen su rol. ¿Cuáles son las instituciones de control? Bueno, la primera, la Contraloría General de la República. Es quien de alguna manera debe auditar el uso de los fondos públicos. Esa es la labor de la Contraloría.
Segundo, la jurisdicción de cuentas, que tiene una relación con la Contraloría y tiene un papel fundamental que jugar. Tercero, la Procuraduría General de la Nación, que combate o persigue el crimen y los delitos. Al Ministerio Público le ingresó el año pasado un promedio de 93.000 carpetas o denuncias en general, es decir, hablando de todas las conductas delictivas, ¿no? Entonces, la carga laboral que llevan los fiscales en el país es bastante pesada. Hay un segmento, una proporción de esos que se refieren a actos de corrupción, y estamos hablando desde actos de corrupción grandes, tipo Odebrecht, New Business y demás, que obviamente requieren de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, hasta actos de corrupción muy simples del funcionario público que se lleva las hojas y la pluma de su oficina para su casa y demás. O sea, el rango de acción de los fiscales va desde la microcorrupción hasta los grandes actos de corrupción. Todo lo ven. Todos lo vemos, efectivamente. Cuarto, la Procuraduría de la Administración, que es el abogado del Estado y el vigilante de que los servidores públicos cumplan a cabalidad sus funciones de acuerdo con los parámetros de la ley. Quinto, en materia electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral tienen un papel que jugar. La gente piensa que es cada 5 años. En las elecciones no, es todo el proceso. Hay una Defensoría del Pueblo que vela por los derechos humanos de todos los panameños. Y que él es como la brújula moral de todo. Eso, me gustó ese término. Hay como muchas personas en Panamá que no sabemos que esas instituciones ya existen para defender nuestros derechos, que si pasa algo podemos ir allá. Las instituciones existen, hay que ponerlas a funcionar como Dios manda. Claro. Eso es todo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de desarrollo. Nosotros tenemos que plantear un nuevo contrato social y fortalecer esas instituciones de control. Hay que nombrar a la mejor gente, hay que implementar las normas que existen para supervisión y control. Hay que fortalecer las normas que obligan a las instituciones financieras a hacer una debida diligencia de las transacciones en general que realizan los funcionarios públicos políticamente expuestos o de alto nivel. Igualmente, fortalecer estas normas que hacen que las instituciones financieras reporten las operaciones sospechosas de las personas políticamente expuestas o políticos de alto nivel, sean nacionales o extranjeros, toda vez que eso va a permitir que los organismos de control con la Procuraduría puedan hacer una investigación respecto a estas transacciones sospechosas y puedan de alguna manera exigir responsabilidad a estos funcionarios que hayan caído o en algún tipo de acto de corrupción. Nosotros tenemos también grandes expectativas en la recién aprobada ley de conflictos de intereses, que obliga a los funcionarios de alto nivel a declarar previamente qué intereses conflictivos tienen respecto de las funciones que ejercen. Todos estos mecanismos de control van a ir permitiendo, cerrándole los espacios a que Panamá pueda llegar a algún tipo de sistema cleptocrático. Un tema aquí importante es entender que el poder concentrado, que no rinde cuentas, 100% de las veces en la historia de la humanidad se convierte en un poder abusado. ¿Y qué es esencial a la rendición de cuentas? Las instituciones que hacen que unas rindan cuentas a otras, que la sociedad, el sector que es no gubernamental, es decir, toda la ciudadanía con todas las partes que la conforman, exija la rendición de cuentas y realmente que haya la libertad de expresión y libertad de prensa para poder exigirla cuando cualquiera de las otras dos falla. Si tú metes la mano, te tiene que caer el peso de la ley y tienes que rendir cuentas ante la sociedad. Porque esos dineros no son tuyos, son de todos los ciudadanos. Y no son para enriquecerte, son para resolver los problemas de la sociedad. Para eso son esos dineros. ¿Tú ves esperanza en el futuro político que se nos viene encima? No solamente para Panamá, sino como para América Latina, ¿no? ¿Ves esperanza con todo lo que aún está pasando, que hay autoridades que se están forjando, que hay casos de corrupción grandísimos? ¿Tú igual ves esperanza en ese futuro? Yo veo esperanza, pero la esperanza depende en qué tanto nos ilustremos. Ninguna revolución, ningún cambio social ocurre si no hay ilustración primero. Y ahí es la parte en donde los ciudadanos tenemos que aprender
el impacto que tiene nuestro rol dentro de la política. Desde el rol como votante, desde el rol de ser la voz denunciante, desde el rol de tomar participación en la vida pública. Hablábamos del poder del voto, es decir, el ciudadano que es consciente en el momento en que vota y vota realmente teniendo en cuenta las características del candidato y quién está detrás y qué es lo que puede suceder. Tiene que tener una trayectoria donde no hay manipulación, donde él pueda claramente explicar su ideología y sus planteamientos. No exige lealtades y no responde a lealtades. Es una persona que responde a entendimientos y a intercambios de entendimientos. Muchas veces el argumento en las regiones roban pero hacen y lo sigo votando. Y ese es un argumento que lo único que hace es generar incentivos para que los funcionarios públicos sigan robando porque total lo siguen eligiendo. Hay que entender que la corrupción solo se combate con medidas efectivas, ¿no? Y no deseando que solamente gente buena. No tenemos un buenímetro todavía, ¿no? Entonces, mientras no lo tengamos, hay que suponer que ahí puede llegar gente de todo tipo. Pero esa misma gente, más allá de lo que diga el buenímetro, si siente que va a ser perseguida por cometer un delito de corrupción, probablemente no lo cometa. Todos tenemos una responsabilidad para generar un escenario de transparencia, de control, de cumplimiento de los deberes del funcionario público, de vigencia del Estado de Derecho, de seguridad jurídica, para que la sociedad opere mejor. Y eso exige acción colectiva. Yo estoy hablando de estos temas hace más de 25 años. Hasta ahora, hasta los últimos 2 o 3 años, la corrupción se ha convertido en algo viral o en algo que da rating. Por eso te digo que yo sí tengo esperanza. Ya por lo menos la gente se indigna. Cuando tú ves a la gente y ves la capacidad de la gente de poder desarrollarse, de reconocer sus propios valores, entonces eso es realmente algo muy positivo y realmente te llena de mucha satisfacción. Por este documental hemos podido chotear a tanta gente tan crack. ¿Y cómo te sientes después que has hablado con ellos? Chuzo, quiero ir a la calle. Quiero protestar, quiero participar de la vida pública, quiero involucrarme en la vida pública. O sea, ya entiendo por qué todos los temas de política son tendencia todos los días y por qué tiene que ser tendencia todos los días. Y ahora como que... Por primera vez en los últimos 30 años, la cleptocracia es un tema. Y creo que nos debemos ir acostumbrando a esa palabra, porque es mucho más que corrupción, es la corrupción institucionalizada. O sea... Nice. Salió. Al fin me voy a poder afeitar.